Damos gracias, damos gracias al Señor de poder estar transmitiendo una vez más la palabra. Siempre es importante estar alimentándonos de ella. El Señor lo dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale, que proviene de la boca de Dios. Bueno, el día de hoy hemos tenido un día quizás emotivo, triste, en el sentido de que despedimos el cuerpo del padre, nuestra hermana Nayadet. Estuvimos en el cementerio junto a su familia, estuvo acompañándonos nuestra hermana. Bueno, había mucha gente, la verdad de las cosas. Estaba nuestra hermana Idilia, nuestra hermana Ruth, nuestra hermana Raquel Mesa, nuestra hermana Juanita, su nieta también Antonella, mi mamá también estuvo ahí y bueno, pudimos compartir un servicio. También se le estuvieron dedicando algunas palabras en gratitud a la memoria, a lo que había hecho un hombre que había sido muy, muy querido, que en lo personal quizás no tuve la oportunidad de conocerle, pero por lo que pudimos ver fue de mucha ayuda y bendición para su casa. Y bueno, las emotivas palabras tanto de sus hijos como mi hermana Naya, de su nieta, mi hermana Ailí, y otra prima de ella también, que personalmente no le conozco, pero también estuvieron dando palabras de gratitud, y el hermano, nuestra hermana Naya, que después tuve la oportunidad de conocerle, de saludarle, y aproveché de mandarle un cariñoso saludo si es que tienen la oportunidad de escuchar este mensaje. Cristian se llama él, un hermano también en el Señor que dio unas palabras, y la verdad que a mí me bendijo mucho el poder escucharles. Cada una de las personas que agradeció dio gracias al Señor, dio gracias de tener al Señor, de tener esa esperanza bienaventurada de que algún día nos volveremos a ver en el sonido de esa final trompeta. Es un hasta pronto doloroso, un hasta pronto, y yo le daba gracias al Señor de poder haber estado ahí y poder escuchar las palabras también de Cristian, de nuestro hermano Cristian, que la verdad de las cosas me llegó al corazón, porque en esos momentos tan difíciles poder dar una palabra de aliento a otras personas, poder predicar de Cristo, es algo que a mí en lo personal, yo lo he dicho, en los momentos más difíciles he podido refugiarme en el Señor, poder predicar la palabra. Creo que donde no hay cámaras, donde no hay Facebook, donde no hay like, donde no existen esas cosas vanas que hoy en día rodean el ego de la gente, ha sido lo más lindo, hermano. Dentro de lo doloroso, es lo más lindo servir al Señor. Y pudimos compartir. Yo agradezco al Señor esa oportunidad y le pedimos sus oraciones también, que usted pueda estar llamando a nuestra hermana Nayade. Ya somos una familia en Cristo, una familia grande, y nos necesitamos uno a otro. Puede estar usted dándole una palabra de aliento, sabiendo cómo está. Su esposo también hace muy poco fue operado, nuestro hermano Cristian. Andaba con muleta, hermano, muy delicado de salud en el funeral de su suegro. En fin, hermano, la pérdida de un ser querido, la pérdida física, siempre va a ser doloroso, siempre va a ser difícil, pero también es lindo sentir ese apoyo de los hermanos, sentir ese apoyo de la familia. Y usted como familia en Cristo, si lo puede hacer, hágalo. Un mensaje no cuesta nada, acercarse, dar un abrazo, hermano, es gratis, ¿ya? Si usted tiene la oportunidad de hacerlo personalmente, quizá usted no la conoce, pero los que la conocemos y estamos cerca de ella, más que es bonito un mensaje, pero más que un mensaje es estar ahí, poder acompañar, dar un abrazo, Dios te bendiga. Sabemos que las palabras del mundo, hermano, se las lleva el viento. Yo siempre recuerdo que, ya voy a estar comenzando el tema, pero creo que es necesario decirlo,
A mí lo que me impactó, la primera vez que un funeral me impactó fue la muerte de la madre de un amigo. Eh, Eran dos hermanos, Jaime y Adolfo. Adolfo era el menor. En ese tiempo él tenía 7 años, creo, y yo tenía como 12. El hermano de él era como un año mayor que yo. Y verlo llorar ante la muerte de su mamá, abrazarse al cajón, eh, llamándola, eh, llorando, gritando, eso a mí me marcó. Y yo entre mí dije, bueno, no hay palabra humana que pueda sanar la herida de un corazón ante la pérdida de un ser querido. Eso de mi sentido pésame, esas son palabras cliché que se la lleva el viento, que nos ayudándote a sentir. ¿Cómo usted puede ayudar a sentir? O sea, usted no está ahí. Usted no es esa persona. El único que tiene palabras de vida eterna es Cristo. Lo único es que verdaderamente tenemos una esperanza bienaventurada, somos los hijos de Dios. Y no es que la gente sea mala en decir esas cosas, sino porque es todo lo que tiene. La gente no tiene que entregar. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que pedirle, Señor, dame una palabra, Señor, ayúdame. Lo que decía nuestro pastor Claudio, el funeral o el velorio el día de ayer, el Señor nos consuela para poder consolar a otros. Y si usted pasa por un momento difícil, créalo que es para que el día de mañana usted pueda decir, así como el Señor me ayudó a mí, te puede ayudar a ti también. Dios bendiga a nuestra hermana Maggie, que nos dice siempre saludando en el nombre del Señor, y ayude hoy a mi hermano Jacob. Muchas gracias, mi hermana Maggie, por sus saludos. Dios también bendiga a mi hermana Jimena. Me perdona que quizás estoy un poquito sensible todavía, han sido semanas un poquito complicadas en diferentes cosas, pero siempre es mejor, como decía el hermano Jimmy, pasar la prueba, el dolor, la tristeza, lo que sea, en la casa del Señor o sirviendo al Señor, que pasándola, descansando en la casa. Ya, bueno, hoy día se me permitió un día de descanso que me debían, así que pude estar ahí y agradezco al Señor también esa oportunidad. Dios bendiga a mi hermana Jimena, que nos dice Dios les bendiga y le use hermano Jacob, a su familia y congregación. Saludos desde Copiapó. Muchas gracias, mi hermana Jimena. También últimamente ha sido fiel auditora. Oramos al Señor ya para comenzar el programa. Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, vamos ante tu presencia. Dios mío, te agradecemos una vez más de poder estar aquí. Un día más, Señor, que nos permites tener vida, salud, estar en comunión los unos con los otros. Dios mío, yo te ruego desde ya tu presencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, que nos capacite, Dios mío. Permíteme poder entregar tu palabra con denuedo, con valentía, Señor, también con amor, para aquellos que lo necesitan. Tú sabes la necesidad de cada corazón, Dios mío. Y como bien lo decía anoche el mensaje, el Dios de toda consolación, ese Dios que nos consuela para poder consolar a otros. Dios mío, permítenos poder refugiarnos en ti, Señor, porque tú eres nuestra torre fuerte. A Él correrá el justo y será levantado, Dios mío, cuando nuestra vida corre peligro, cuando nuestra alma es acechada por el enemigo, que ha venido para matar, para robar, para destruir. Señor, tú eres esa torre fuerte. Tú eres ese castillo, tú eres esa roca que es más alta que nosotros cuando el corazón desmaya. Tú eres nuestro escudo, como dice el Salmo 3, nuestra gloria y quien levanta nuestra cabeza cuando quizás andamos cabizbajos, Señor, cuando no queremos seguir, cuando ya no nos quedan fuerzas. Tú multiplicas las fuerzas a aquel que no tiene ninguna, como dice el profeta Isaías. Tú eres nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Señor, rogamos tu presencia, rogamos tu bendición sobre la casa, sobre la familia de mi hermana Naya. Te agradezco por permitirme conocer esa familia, Dios mío. Gracias por cada uno de los que estuvieron ahí, aquellos que dieron un testimonio, que dieron una palabra, Señor. Gracias por la vida de ellos. Yo te ruego que tú les fortalezcas, Dios mío, sanes las heridas de su corazón. Aunque muchas veces no entendemos los procesos, las dificultades de esta vida, Señor. Tú nos dijiste, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí este mundo. Gracias, Señor, porque tú lo venciste. Gracias, Señor, porque le ganaste en la batalla a aquel que tenía el imperio de la muerte. Gracias porque sufriste todos nuestros dolores.
cargaste con todos nuestros pecados. Te hiciste maldición para que nosotros fuéramos benditos, porque en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por tu Espíritu Santo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos, hasta el fin del mundo, Señor. Rodéalos con tu presencia, guárdalos. Dale ese abrazo, Señor, que quizás hace falta, Dios mío. Y esa seguridad, esa certeza, que porque tú vives, nosotros también viviremos. Tú eres la resurrección y la vida. Y el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Esa es nuestra esperanza, Señor. Rogamos tu promesa que se haga una realidad en nuestras vidas. Visita cada hogar, cada familia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, le voy a invitar a abrir su Biblia en 2 Corintios, capítulo 12, verso 1 en adelante. Saludo también a mi hermana Marina Bueno, dice un gran abrazo en el Señor, mi hermano Jacob, Dios le bendiga mucho, cariños a su linda madre, muchas gracias mi hermana Marina, también saludos a su esposo, a su hijo, a su sobrino, a su hija, también Dios les fortalezca y les bendiga mucho. Le amamos en el Señor, amén, así que siga adelante, que tarde o temprano la cosecha, la recompensa viene. Dios bendiga también a mi hermana, dice, hola hermano, Dios bendiga tu vida y te use en este día, cariños a cada hermano sintonía. Dios bendiga a mi hermana Janska, que le decimos Valesca, pero para diferenciarle a mi hermana Valesca Candia, le digo Janska, ¿ya? Muchos cariños para ella, para mi sobrino, que le amamos, amén. Dios también bendiga a nuestra hermana Raquel Mesa, que el día de hoy estuvo acompañando en el funeral. Dice, bendiciones mi hermano, el Dios de paz lo guarde, cariños, muchas gracias mi hermana Raquel, cariños también a Pablo y a su hija Valesca. Amén. Mire, ya hay 3 Valesca en la familia del Señor. Dios también bendiga a mi amigo Marcelo, dice, saludos amigo Jacob, un abrazo grande, un abrazo también a la familia, amigo mío, lo queremos mucho como familia, amén. Así que gracias por todos esos saludos. Y bueno, quería compartir esta palabra, no quiero tomarme mucho tiempo, y vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 12, verso 1, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, o jactarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Aquí Pablo utiliza una palabra revelación, que es la palabra que se utiliza para el último libro de la Biblia, Apocalipsis, las Apocalipsis o las revelaciones. ¿Qué significa eso? Revelar, sacar el velo. Verso 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, entre paréntesis dice, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Mire esta palabra curiosa, la vamos a comentar, que Pablo la utiliza en 3 ocasiones. Las 3 ocasiones que la utiliza es Dios quien está arrebatando, ya sea en esta ocasión a Pablo y en la otra ocasión a la iglesia. Siempre es Dios arrebatando y llevando en este caso al cielo. Muchos dicen, no, en una ocasión no es el cielo y en otra sí. Por el contexto, lo más plausible, según los escritos de Pablo, es que esté hablando siempre en las 3 ocasiones del cielo, siempre. Y siempre cuando se habla de Dios arrebatando, es Dios arrebatando hacia el cielo, y solo una excepción, que es Felipe, que es arrebatado de una ciudad a otra. Arrebatado, llevado de una ciudad a otra. Curioso. Entonces fue arrebatado hasta el tercer cielo, arriba, al paraíso. Aquí lo va a decir en el verso 4, pero dice antes del verso 3. Y conozco a tal hombre, entre paréntesis dice, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. En el verso 4 dice, fue arrebatado al paraíso. O sea, paraíso y tercer cielo están en el mismo lugar. El paraíso está en el tercer cielo, más allá del espacio sideral, de lo que vemos, donde oyó palabras inefables. Literalmente esa palabra se podría traducir, aunque inefable quiere decir que no falla, pero esa palabra inefable
en la traducción desde el griego al español, se podría traducir como una palabra indecible o indescriptible, palabras indescriptibles, ¿ya? O sea que no se pueden prácticamente, Pablo no podría describir con sus propias palabras lo que vio. Era tan asombroso, tan impresionante, que no había palabra para poder describir lo que él estaba viendo, ¿ya? Oyó palabras inefables o indescriptibles, que no le es dado al hombre expresar. O sea, el hombre, el ser humano, no puede expresar, no puede describir lo que en este caso este hombre vio, que es Pablo, que está hablando en tercera persona. Pablo está hablando de sí mismo como en tercera persona, ¿ya? Como que fuera otro, pero en realidad es él. Dice entonces, no les dado al hombre expresar, verso 5, de tal hombre me gloriaré o me jactaré. Pero de mí mismo, o sea, de lo que yo he vivido, de lo que yo soy, en nada me gloriaré o me jactaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye. Verso 7. Para que la grandeza de las revelaciones, no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, también se puede traducir como que me dé de puñetazos. Un mensajero de Satanás, ya vamos a ver qué es un mensajero de Satanás. Para que no me enaltezca sobremanera. Lo vamos a leer hasta aquí. Ya, terminando los saludos, los últimos dos saludos, dice Amaldo Cornejo Meneses, dice bendiciones desde Rancagua, muchas gracias mi hermano. Creo que es la primera vez que tengo la oportunidad de saludarlo, no creo, si no me equivoco, la primera vez. Muchas bendiciones, gracias por su saludo. Y también mi madre dice, toda la gloria a mi amado Jesucristo, bendiciones mi amor, muchas gracias a mi mamita también por su cariño. Ya, bueno, también decir que la amo. Amén, nunca está de más decirlo. Entonces, vemos en el capítulo 12 de Segunda de Corintios, Pablo lo va a decir más adelante en el verso 14, que es la tercera vez que está preparado para ir a ellos. Algunos piensan que es la tercera carta, piensan que puede haberse perdido alguna. Pero lo que el Espíritu Santo le plació que quedara, y eso es lo que mucha gente se cuestiona. Bueno, ¿acaso Jesús no habrá hecho más milagros? ¿Acaso no habrán escrito más versos de la Biblia? La respuesta es probablemente pueden haber habido, pero lo que quedó es lo que a Dios le plació. Y eso es suficiente. Muchas veces la gente se preocupa, y fuera del tema de la Biblia, mucha gente se preocupa por lo que no pasó. Pero usted preocúpese por lo que pasó, porque esa es la realidad. Lo que pasó, nosotros no podemos sufrir por las cosas que no sucedieron. Lo que ya sucedió es lo que tenemos, ¿ya? Entonces, mucha gente se preocupa mucho por eso, porque, ¿qué pasa si hubieran habido 3 cartas? Bueno, pero no la hay 2. Y usted ni siquiera lee una a veces. Cartas de Pablo se cree que hay 13, y si incluimos la carta de Hebreo, 14. Mucha gente no lo lee. Bueno, Pablo, ¿por qué escribe esta carta? Si nos vamos al capítulo 11, desde el verso 16 en adelante, el apóstol Pablo está comenzando a defender su ministerio. ¿Qué es ministerio? Es su servicio. Su servicio en este caso a Dios. Su apostolado. Mucha gente no consideraba que Pablo fuera un apóstol, un enviado directamente del Señor Jesucristo, porque recordemos que los 12 fueron los que escogió Jesús en su vida, en su ministerio terrenal. Al morir y resucitar Jesús, recordemos que a la muerte de Jesús, Judas se suicida, y en Hechos capítulo 1, el sucesor de Judas pasa a ser Matías. Se echan suertes y se consideraba que el que saliera al azar iba a ser escogido por Dios, y la suerte cayó sobre Matías. Ese hombre se incluye dentro de los 12, y posteriormente en Hechos capítulo 9 es llamado Saulo, quien posteriormente utiliza el nombre de Pablo. Es la misma persona,
Pero era común en los judíos, y aclaro esto porque muchas veces hay controversias, que es que no se pronuncia así, se dice así, se dice así. Los judíos era común que utilizaran dos nombres por las diferentes nacionalidades que había. Entonces utilizaba el nombre hebreo, que era Saulo. Saulo, transliterado al español, en hebreo sería Shaul, o lo que tenemos en el Antiguo Testamento como Saúl, ¿ya? El primer rey de Israel, que es de la tribu de Benjamín, igual que Pablo es Saúl, ¿ya? Del hebreo al griego, y del griego al español nos llegó Saulo en el Nuevo Testamento, pero es lo mismo, eso se llaman transliteraciones, ya transcripciones, y se hacen adaptaciones a los idiomas y nos llega así, pero no es que sea pecado nombrarlo de otra manera, cada idioma tiene su forma de hablar, y eso, no hay pecado en que alguien lo pronuncie de otra manera. Ya hay gente que quiere armar polémica con todo, pero eso es un paréntesis y algo aparte. Entonces, en Hechos capítulo 9, es llamado por el Señor Jesucristo, y él, cuando es llamado, inmediatamente comienza a predicar el Evangelio. Inmediatamente comienza a predicar el Evangelio, y cuando comienza a predicar el Evangelio, cuando el Señor Jesucristo lo llena con su Espíritu Santo, cuando le dice a Ananías que ore por él, que le imponga las manos, porque instrumento escogido le era este, ya él empezó con problemas, porque el llamado de Saulo fue con las siguientes palabras: yo le voy a mostrar a este cuán necesario le es padecer por causa de mi nombre, sufrir por causa de mi nombre. Porque Saulo fue muy rebelde, él perseguía a la iglesia de Cristo. Recordemos las palabras de Jesús cuando se le aparece en el camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Ya aquí vamos aclarando más o menos qué puede ser el aguijón. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Literalmente está citando Deuteronomio capítulo 32, donde nos dice: engordó Jesurún, hablando de Israel, dio coces contra el aguijón. ¿A qué se refería eso? De un buey engordado que había utilizado sus cuernos para rebelarse contra el bueyero, que lo dirigía con un aguijón, con un palo largo y con un clavo en la punta. Ya eso lo he explicado en otra ocasión. Eclesiastés dice que las palabras dadas por un pastor son como clavos hincados. ¿A qué se está refiriendo? Al aguijón que se utilizaba para aguijonear a los bueyes, para incentivarlos a seguir adelante. Así son las palabras dadas por un pastor. Un pastor, en este caso, se estaba refiriendo al pastor que dirigía a los bueyes. Pastor no es solamente el que guía ovejas, sino que el que guía animales por buenos pastos. Le viene pastor, pastorear, ¿ya? Entonces, si Jesús era el buen pastor, Saulo se estaba rebelando contra este buen pastor. Pastor también se utilizaba para llamar a los reyes. Por eso en el Salmo 23, el rey David, en el capítulo 23 del Salmo 23, es el capítulo 23, es lo mismo. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, Jehová es mi rey, nada me faltará. Y ahí habla como el Jehová lo guía por buenos pastos. Pero pastor se le decía también a los reyes. Y David era un rey que reconocía que Jehová era su pastor. En este caso, Jesús se aparece a Saulo diciéndole que él era ese pastor que estaba guiando y que Saulo no quería obedecer. Era ese buey que se rebelaba contra el pastor, que le estaba indicando el camino a seguir, que le estaba incentivando a seguir el camino. Saulo no quería hacerlo. Saulo estaba rebelde. Saulo estaba aguijoneando o acorneando al buen pastor. En este caso, Jesús era ese buen pastor contra quien se estaba rebelando Saulo. Por eso dice Jesús: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Tú no estás persiguiendo a la iglesia, tú no estás odiando a los pastores, a los predicadores, a los apóstoles. Tú me odias a mí. Esas son las palabras de Jesús, explicado en un lenguaje más sencillo. Se utilizan muchas metáforas en la antigüedad. ¿Por qué? Porque la mentalidad del ser humano siempre la mentalidad del ser humano funciona con ligación, o sea, conectando algo que me haga recordar. Por eso Jesús utilizaba parábolas, no porque no quería que entendieran, sino porque las parábolas ayudaban a comparar realidades. En este caso, comparaba la realidad de un pastor, de un líder, de un rey, ordenando, guiando, direccionando al pueblo. Pero Saulo, un rebelde, que simplemente quería destruir al pueblo. Pero en realidad el que quería destruir no era solamente ese pueblo, era al
buen pastor, era Cristo. Él odiaba a Cristo. Entonces el Señor lo llama, lo lleva, lo deja ciego, queda ciego. Se escucha una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Dice Saulo. Cae a tierra. Él dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosas, das cosas contra el aguijón. Y Saulo dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Y él le dice: levántate, ve a Damasco, a una ciudad llamada a la derecha, ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y en visión, Dios le habla a un hombre llamado Ananías, que vaya a cierto lugar, a la calle a la derecha, porque ahí había un hombre llamado Saulo, y le dijo que instrumento escogido le era este. Y él le iba a enseñar cuánto le iba a ser necesario padecer por causa de su nombre. Y Ananías dijo: pero ¿cómo si este es el que persigue a la iglesia? Los hermanos han hablado de él. Hazlo porque instrumento escogido me es este. Y dice la palabra del Señor que va Ananías y llega al lugar y le dice: hermano Saulo, Jesús, el que se te apareció camino a Damasco, él me ha enviado para que seas sano y para que seas lleno del Espíritu Santo. Y dice que al imponiéndole las manos, dice que cayeron como escamas de sus ojos. Y al instante fue bautizado y Saulo fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Luego de esa escena dice la palabra del Señor que enseguida, o al momento después de eso, no sabemos cuánto tiempo exactamente, pero al tiempo después, enseguida predicaba a Cristo. Y ahí es cuando comienzan las persecuciones y la incredulidad de los discípulos. ¿Este será verdaderamente apóstol? ¿Verdaderamente se le habrá presentado Jesucristo? ¿Verdaderamente es una autoridad? Y Pablo va a tener que escribir esta carta para demostrar todas esas acusaciones contra él. Desde el primer día que empezó a predicar hasta ese día que escribe la carta de 2 de Corintios. ¿Por qué? Él es un hombre llamado por Dios. Pablo no quería hacerlo, Pablo no quería jactarse. Se cree que esta carta, 2 de Corintios, escrita cerca del año 56 después de Cristo. Pero dice él que ellos lo obligaron a esto. En el capítulo 11 de 2 de Corintios capítulo 11, dice en el verso 22, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. Pablo va a empezar a recordarle a esta gente todas las persecuciones que él había tenido. Pero mire, quiero saltarme al verso 32 porque Pablo no empieza por orden. Dice en el verso 32, 2 de Corintios capítulo 11, verso 32, en Damasco, donde se le apareció el Señor, camino a Damasco. Luego él va a Damasco, a la calle llamada derecha, a ese lugar llamado derecha, y ahí el Señor lo llena con su Espíritu Santo y de ahí empieza a predicar. Pero mire lo que dice Pablo que le pasa en Damasco. Dice, verso 32, en Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos, así ese es el gentilicio de los que habitan en Damasco, capital de Siria, de los damasenos, para prenderme, para capturarme. Verso 33, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. El gobernador del rey Aretas, busqué quién era Aretas, y Aretas era el nombre que se le daba a los gobernantes de las regiones del sur de Arabia. La capital de estos habitantes de Areta estaba en Petra, al sur de Israel, pero su dominio se extendía hasta Damasco. Y fue hasta el año 40, desde el 200 a.C. hasta el 40 después de Cristo, que gobernaron esa zona. Entonces, así se le llamaba Aretas a los gobernantes de estas localidades. Ya entonces el gobernador se le llamaba Aretas. Lo curioso de este personaje Areta es que su hija fue dada en casamiento para que se casara con el rey Herodes Antipas. ¿Y quién era Herodes Antipas? Que según Marcos capítulo 6, este Herodes Antipas, quien se casa con la hija de Aretas, él ya había tenido un matrimonio, Herodes Antipas.
¿Y qué hace? Se separa, perdón, se casa con esta mujer, con la hija de Herodes, con la hija de Aretas, pero después se separa para casarse con la esposa de su hermano Felipe, Herodes Antipas. Y es cuando se casa con la mujer de su hermano Felipe que Juan le dice, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y ahí es cuando es condenado Juan a ser decapitado. Entonces, la hija de Aretas, que gobernaba Damasco en la época que Pablo empezó a predicar el evangelio, se casó con Herodes Antipas. ¿Ya? Ahí lo podemos conectar un poquito en la historia de los evangelios. Entonces, cuando Aretas gobernaba Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, que guardaba la ciudad de los damasenos, dio esa orden para prender a Saulo. Y eso lo vemos también en Hechos capítulo 9. Y ahí fue la oportunidad donde él fue descolgado por una canasta, donde Hechos nos dice que fueron los judíos, pero en realidad estaban confabulados, no fueron solamente los judíos, sino que la autoridad confabuló para perseguir a Saulo. Entonces Saulo ya comienza su ministerio en persecución. Por eso él va a tener que hablar de todas estas adversidades que él vivió para demostrar que sí era siervo del Señor. Seguimos entonces, nos devolvemos a 2 Corintios capítulo 11, en el versículo 23 de nuevo. Leamos 2 Corintios 11, verso 23. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajo más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Veamos, por ejemplo, Hechos capítulo 16, versos 22 y 23. Digámoslo rápido porque para aprovechar bien el tiempo. Pablo y Silas habían ido a Macedonia. Macedonia, la capital antigua de Grecia. Posteriormente fue Atenas. Esta localidad de Macedonia, dice la palabra del Señor, que se encontraron con una mujer que era vendedora de púrpura, Lidia. El Señor le abrió el corazón luego que ella escuchaba la palabra para que entendiese el mensaje. Y esta mujer se entregó su vida a Cristo. Posterior a esto, dice la palabra del Señor que mientras iban al templo o mientras iban a reunirse, había una mujer que tenía espíritu de adivinación. Y esta mujer decía, estos son hijos del Dios Altísimo. Y dice que ya Saulo estaba aburrido de escucharla. Y en el nombre del Señor Jesucristo mandó echar fuera ese demonio. Cuando fue echado fuera ese demonio, dice que la gente al ver que se perdía la fuente de su ganancia, mandaron a arrestar a Saulo. Y llegaron las autoridades y mandaron a azotar al apóstol Pablo juntamente con Silas. Él dice, en azotes sin números. En el verso 24 va a decir, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, verso 23, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Vamos a describirlo. Entonces, la primera es que son azotados y son enviados a la cárcel. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Cuando son enviados a la cárcel, en Hechos capítulo 16, verso 22, dice lo siguiente. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Verso 23, después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo, que es un madero que se ponían los pies ahí. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Quiero detenerme aquí. Yo hoy lo decía, si hay algo que a mí me conmovió, algo que me tocó, que me bendijo mucho, fue escuchar al hermano de nuestra hermana Naya, a Cristian, poder predicarle a aquellos que estaban ahí. Para mí fue un ejemplo. ¿Y por qué lo digo? Porque cuando Pablo y Silas fueron azotados y fueron puestos en la cárcel de más adentro, ellos no se pusieron a murmurar contra Dios. Ellos no se pusieron a renegar contra Dios. ¿Qué se pusieron a hacer? A orar y a cantar himnos. A orar y a cantar himnos. Pablo animaba a la iglesia de Efesios a andar entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando y alabando
y adorando al Señor en sus corazones, dando gracias por todos al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo lo que le escribe a los efesios, él lo practicó, él lo vivió, y fue en el momento duro, en el momento donde lo habían azotado, donde él decidió alabar a Dios. Mire lo que dice el libro de Deuteronomio. Espérame un poquito. Deuteronomio va a mandar cómo había que azotar a los judíos. En este caso, los que lo están azotando, dice la palabra del Señor que eran parte de ellos, pero en el verso 20 dice que estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, lo acusaban de ser judío. Aunque los que los azotan no eran judíos, Pablo sí era judío, ¿ya? Y el tema de azotar, los judíos también lo practicaban. Y la ley de Moisés decía cómo se debía azotar en Deuteronomio capítulo 25. Deuteronomio capítulo 25, rápidamente. Me perdonan la lentitud. Deuteronomio 25, versos 1 en adelante dice: si hubiere pleito, entre alguno y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzgasen, estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Verso 2. Y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le azotará en su presencia según el delito. Será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes no más, no sea que, si lo hirieren con muchos azotes más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. O sea, ya la ley judía había dado una restricción para no seguir torturando más a este hombre. Pero mire lo que pasa. Cuando son azotados, son puestos en la cárcel, son puestos sus pies en el cepo, a la medianoche orando y cantando himnos a Dios, los presos lo oían. ¿Cuál es la enseñanza? En su prueba, en mi prueba, en su cárcel, en mi cárcel, en sus heridas, en mis heridas, usted va a tener dos opciones: o reclama o alaba, o murmura u ora. Usted decide qué hacer. ¿Y qué es lo curioso? Que lo estaban viendo los presos. Hay mucha gente que va a ver cómo va a ser su reacción. Y aquí va el tema de este mensajero de Satanás, porque aunque no voy a poder leer toda esta descripción de Pablo, el diablo siempre va a estar dispuesto a acusar. Nos dice Apocalipsis capítulo 12 que Satanás es el acusador de los hermanos. Y una de las características de Satanás, o si usted busca el significado de diablo, diabolo es la palabra en griego, donde, por ejemplo, esta colonia de Antonio Banderas tiene ese nombre, diablo, que es diablo literalmente. Antiguamente nosotros jugábamos con una cosita que se llamaba diablo también. También significa diablo. Diablo literalmente significa el portador de una mentira, de una murmuración, perdón. Entonces, el diablo va a buscar cómo acusarle. El diablo está alrededor buscando a quién devorar, dice 1 de Pedro capítulo 5, porque sabe que le queda poco tiempo. Pablo y Silas tomaron la mejor decisión, porque la decisión que ellos tomaran, ¿quiénes la iban a oír o ver? Los presos. Esos presos no eran cristianos. Esos presos no conocían a Dios. Esos presos estaban ahí por delincuentes. Pablo y Silas estaban por predicar el evangelio, pero los demás no conocían a Dios. La actitud que tomara Pablo y Silas iba a ser o una bendición o una piedra de tropiezo para los presos. Enseñanza. Siempre va a haber alguien que está esperando su reacción. Está esperando a ver qué usted hace. Va a ver cómo usted se comporta en la prueba.
Ellos decidieron alabar al Señor. Ellos decidieron orar al Señor. Ellos decidieron ser agradecidos con el Señor. ¿Cómo reaccionamos nosotros en la prueba? Y mientras ellos empezaron a cantar himnos, dice la Biblia que la cárcel se estremeció, empezó a temblar. Los cimientos de la cárcel, y dice que de repente esas rejas se abrieron, las cadenas se cayeron, y el carcelero que los guardaba al ver que se habían abierto las cárceles, tomó su espada para matarse porque él estaba a cargo de todos esos presos. Si esos presos se arrancaban, el que pagaba con su vida era el carcelero. Entonces, tomando su espada para quitarse la vida, porque él no quería caer en manos de Roma, que eran expertos en torturar y matar, eso era lo que eran Roma, unos asesinos. Daniel lo ve como un monstruo indescriptible que despedaza todo. Él dijo, mejor me mato yo antes que estos me torturen. Y Pablo le gritó, no te hagas ningún mal. Estamos todos aquí. Y este hombre pidiendo luz, porque era oscuro, era la medianoche, pidiendo una antorcha, lo fue a sacar. Se arrojó de rodillas y dijo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y los apóstoles le dijeron, cree en el Señor Jesucristo. No le dijo, sígueme en mi página de Facebook. No le dijo, dale me gusta. No le dijo, suscríbete. Lo guió a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. ¿Sabe qué hubiera pasado si Pablo y Silas se ponen a blasfemar el nombre de Cristo? ¿Sabe qué hubiera pasado si Pablo y Silas reniegan del Señor y se rinden? Ese carcelero no se rinde a Cristo. Pero dice la Biblia que este hombre los tomó, los llevó a su casa, le lavó las heridas y él junto a toda su familia se bautizaron y entregaron su vida al Señor. Pablo, después de dar su testimonio, hablar de naufragios, vea el capítulo 27, antes de llegar al capítulo 28 a Malta, Pablo naufragia. Están 14 días sin comer. Él habla de azotes, él habla de ser apiedrado. Vea lo que pasó en Listra. Pensaron que estaba muerto en 2 ocasiones. Pablo le está diciendo, estas son las marcas de mi apostolado. Esta es mi credencial. Yo tengo en mi cuerpo las marcas de que he sufrido por causa de Cristo. No es solamente un título lo que yo tengo. Yo no quería jactarme, dice Saulo, pero ustedes me están obligando a esto. No es más, no solamente le voy a contar lo que he tenido que padecer. Pablo dice, le voy a contar ahora una revelación. Fui llevado al tercer cielo. No habla como que fuera él, habla como que fuera otra persona. Si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, Pablo está diciendo, puede que haya sido personalmente o puede que haya sido solo una revelación, solo una visión. Dios lo sabe. Fue llevado al tercer cielo, vio cosas que no puedo contar, no son permitidas contar. Fue arrebatado, así como la iglesia será arrebatada a los cielos. Como lo dije, las 3 veces que Pablo utiliza la palabra siempre es Dios arrebatando. Y Pablo nos habla de arrebatar hacia el cielo. ¿Por qué Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versos 17 y 18 tendrían que ser la excepción? Jesús es arrebatado al cielo según la carta de Apocalipsis en el capítulo 12. Es arrebatado del cielo. Pero él dice, no me voy a jactar de esta visión. ¿Sabe de qué me voy a jactar? De mi debilidad. Me voy a jactar de que soy débil. Me voy a jactar de que no tengo fuerzas. De eso me voy a jactar. Porque Dios me dio un aguijón en mi carne. Recuerde que Él se está rebelando contra el aguijón.
Otro significado de aguijón lo encontramos en 1 Corintios capítulo 15, versos 56, 57 más o menos en adelante. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Algunos piensan que el aguijón es una enfermedad. Pablo rogó 3 veces que le quitaran ese aguijón. Pero no dice solamente un aguijón, dice, y para que la grandeza, para terminar este mensaje, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, en mi cuerpo, un mensajero de Satanás que me abofetee. Siendo una enfermedad o no, quiero destacar lo que dice más abajo, un mensajero de Satanás. La palabra mensajero literalmente es ángelos, que significa un mensajero, un portador de un mensaje. También significa un ser divino que lleva un mensaje. Por implicación a veces indica, como en Apocalipsis capítulo 2 al 3, un pastor. Pero aquí en este caso, este mensajero es de Satanás. Este mensajero llegaba literalmente al cuerpo de Pablo a herirlo. Le estaba causando daño. Pero si era un mensajero, ¿acaso por implicación, por lógica, Pablo no nos está diciendo que le traía un mensaje, que le traía un discurso, que le traía una palabra? Él nos da otra descripción. Este mensajero, que le traía un mensaje, claramente, eso se dedica a un mensajero, que es un ángel, y los demonios son ángeles caídos. Este mensajero que le traía un mensaje venía de parte de Satanás. Satanás significa el adversario. Pero Jesús, hablando de Satanás, Juan 8:46, si no me equivoco, nos dice que es padre de mentira, que es homicida desde el principio, pero también nos dice que es padre de mentira. Satanás enviaba a su ángel para que a Pablo lo golpeara y le mintiera. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Él habla del pecado que moraba en él, probablemente sus tentaciones, pero probable también las acusaciones que el diablo le hacía. Porque Pablo decía que él no merecía ser llamado apóstol porque él perseguía a la iglesia. Lo más probable, aunque suene como especulación, es que el mensajero de Satanás, o sea, un demonio, este ángel caído, le trajera a la memoria sus pecados pasados, su insignificancia. Le recordaba que él no merecía servir al Señor. Quizás así también el diablo ha mandado un mensajero para decirte a ti que tú ya no eres un hijo o una hija de Dios, que tú ya no sirves para nada, que todo lo que tú has hecho ha sido en vano, que la sangre de Cristo ya no tiene poder para limpiarte, que los planes que Dios tenía para tu vida están completamente destruidos, que tú no mereces servir a Dios. Yo no sé cuál ha sido el mensaje que Satanás ha puesto en tu mente, pero quizás en este momento es cuando se cumplen más las palabras del Salmo 23, donde David, apelando a su pastor que le envió Jehová, decía que él ungía su cabeza con aceite para que su copa estuviera rebosando, porque cuando le ungía la cabeza con aceite, ¿saben qué momento lo hacía? Cuando estaba en presencia de sus angustiadores, en presencia de su enemigo, en presencia del adversario. Lo podríamos también nosotros ver como Satanás, en presencia de los demonios, en presencia de aquellos mensajeros que lo único que buscan es tu muerte, es tu destrucción, es que tú te detengas, es que tú no sigas adelante. Si Pablo se detenía, probablemente el evangelio como lo conocemos hoy no hubiera sido conocido.
Si Pablo no va a predicarle a ese varón macedonio en Hechos capítulo 16 y no llega a la cárcel, el evangelio no sigue llegando a diferentes lugares de Europa. Pero gracias a Dios, que Dios utilizó hombres como Saulo, que en lugar de hacerle caso al mensajero de Satanás, prefirió hacerle caso al mensajero de Dios. Prefirió hacerle caso al mensaje que Cristo le dio en su llamado. El instrumento escogido me es este. Yo le enseñaré a este cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre. Pablo decía que Cristo lo había llamado de escogido desde el vientre de su madre. Por eso él era capaz de soportar aquellas acusaciones. Aquel mensajero de Satanás al cual él rogaba en 3 ocasiones que este mensajero no viniera más y que el aguijón que tenía en su carne, que probablemente algunos dicen que era una enfermedad. ¿Por qué creen que es una enfermedad? Creen que fue la enfermedad a la vista. En la carta a los Gálatas, Pablo le decía a los Gálatas si ellos hubieran podido, si hubieran sacado sus ojos para dárselo. Porque algunos creen que eso describía su enfermedad a la vista. Otros dicen, como Jimmy Swagger, que era simplemente una expresión. Pero también vemos que al final de las cartas Pablo se despide con grandes letras. Algunos creen que por la misma razón, porque él no veía bien. También cuando Pablo es llamado ante los tribunales, ante el sumo sacerdote, él le dijo al sumo sacerdote cuando lo mandó a bofetear a Pablo, le dijo así: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Y dice que lo mandan a callar y le dicen: tú injurias al sumo sacerdote. Y Saulo dice: yo no sabía que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces se cree que Saulo no pudo reconocer visiblemente al sumo sacerdote porque tenía ese problema a la vista. Probablemente el aguijón de la muerte sí es el pecado, pero el aguijón algunos lo interpretan como la enfermedad, lo que anticipa la muerte, la herida mortal, lo que va a causar que usted caiga gravemente herido y posteriormente muera, posteriormente pierda la vida. Algunos piensan entonces, o podríamos llegar a la conclusión, que si Satanás le había dado un aguijón a Saulo, era para que él se rindiera, era para que él se callara, era para que él quedara en el suelo, era para que él no siguiera adelante. Sus oraciones era para que Dios le respondiera, pero con esto quiero terminar. Segunda de Corintios 12:8 dice, o leámoslo desde el 7 para terminar. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Pastor Jake Calquín lo decía el otro día. A veces el Señor permite dificultades para que nos mantengamos en humildad. Pablo se podría haber jactado de todas las cosas, pero en esas debilidades era donde él verdaderamente podía humillarse delante de Dios para que Dios lo exaltara, para que Dios lo levantara. Verso 8 dice, respecto al cual, o sea, respecto a este aguijón, he rogado 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Verso 9, con esto terminamos, y me ha dicho, bástete o bástate mi gracia, o que mi gracia te sea suficiente. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, Pablo decía, de buena gana me gloriaré o me jactaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas o vergüenzas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué significa que mi gracia te baste? Significa que a veces Dios no va a retirar el aguijón. A veces no van a venir las respuestas que queremos. Pero sabe que tiene que ser suficiente para usted su gracia. Gracia significa la ayuda o el favor inmerecido. Él nos ha favorecido. Él nos ha ayudado sin merecernos.
Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir sin merecernos. Él nos dio el Espíritu Santo sin merecernos. Él borró todas nuestras iniquidades sin merecernos. Él nos adoptó, nos hizo sus hijos y nos hizo coherederos juntamente con Cristo sin merecernos. Nos hizo cercanos al pueblo de Dios sin merecerlo. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin, sin merecerlo. Y Pablo dice en Romanos 5:8, mas Dios demuestra su amor, su favor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, como Pablo fue perseguidor de la iglesia, Cristo decidió morir por nosotros, de los cuales, de todos esos pecadores, decía Pablo, yo soy el primero, no el primero que pecó, sino que el mayor de los pecadores, el más grande de los pecadores, el más grande que no merecía el favor de Dios. Pero tengo la gracia de Dios. Su gracia me basta, su gracia es suficiente, su ayuda es todo lo que yo necesito. Quizás no tengo, como dice mi hermano Elías, por ejemplo, de repente, no tengo todo lo que quiero, pero lo que tengo lo queremos. Él me ha dado todo lo que necesito. Él me ha dado fuerzas cuando no he tenido más. Él ha sido mi sanador. Él ha sido mi ayudador. Me encanta me encanta el significado de el consolador, el ayudador, que estará con nosotros hasta el fin. El Espíritu Santo, que los musulmanes dicen que es Mahoma, mentira del infierno. El Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el que convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. Ayudador, paracletos, consolador significa para, viene de para, lado significa, cletos viene de caleo, de llamar al lado. Es llamar a alguien para que venga a correr a tu lado cuando tú más lo necesitas. Es llamar a una persona. Mas tú, Jehová, dice, fortaleza mía, no te alejes, apresúrate a socorrerme. Él ha sido el ayudador. Él ha sido el paracleto. Ha sido el Espíritu Santo. Su gracia ha sido suficiente. Que el Dios del cielo me lo bendiga.